1927 podríamos decir que fue un movimiento muy importante en la literatura española del siglo XX. Este grupo toma nombre a partir de 1927 en el Ateneo de Sevilla, tras el fallecimiento de Luis de Góngora. A raíz de ahí se reconoció un grupo de escritores españoles que compartían muchas afinidades éticas y una gran admiración por la literatura española. La mayoría de los autores nacieron entre los años 1891 y 1905, desarrollando sus obras en los años 20 y 30. Cada autor tenía su propio estilo, pero todos compartían la misma visión: cambiar la literatura española. La generación de 27 no solo fue un movimiento también destacó en la prosa, el teatro y la crítica literaria. A la generación de 27 la caracteriza 7 voces. Síntesis de tradición y modernidad. Los autores consiguieron modernizar lo clásico junto a lo moderno, admirando a autores del siglo de oro, por ejemplo Beethoven, pero también inspirándose en vanguardias europeas como el surrealismo, el cubismo y el futbolismo. Innovación formal. Jugaban con formas métricas tradicionales a la vez que rompían con ellas. Lenguaje elaborado. Ellos buscaban la belleza formal de la poesía, lleno de metáforas y recursos poéticos. Diversidad temática. Sus obras abarcaban amor, naturaleza, belleza, muerte, pero todo eso cambió a partir de la Guerra Fría, donde empezaron a hablar más. Su unidad. Aunque muchos tenían estilos diferentes, todos eran unidos y se consideraban de la misma generación. Incluso muchos llegaron a ser amigos y compañeros de estudio en la residencia estudiantil de Madrid. Y por último, la guerra civil. De hecho, porque muchos autores fueron fallecidos, muchos otros tuvieron que irse exiliados por parte, y el resto que permaneció en el país tuvieron que ser siendo un poeta y poetista nacido por Fernando Vaquero. Es uno de los escritores más reconocidos en la literatura Su vida y sus obras tuvieron marcadas una profunda sensibilidad y una gran creatividad, con compromiso popular y político. Su estilo literario sería el tradicional, romancero y cultura. Una de sus obras más importantes sería Romancero Gitano, escrita en 1928, que fue una poesía lírica que mezcla lo gitano con lo mítico y lo trágico. Otra obra muy buena podría ser Poeta en Nueva York. Refleja su visión de la ciudad moderna como deshumanista. Y otra obra muy buena podría ser Bodas de Sangre, Yermas y La Casa de Bernardo, que son obras teatrales con personajes femeninos, fuertes y destino trágico. Federico García Lorca fue asesinado en 1936 al inicio de la Guerra Civil Española, por motivos políticos e ideológicos. Su muerte convirtió el símbolo en la represión franquista. Otro escritor podría ser Rafael Alberti, nacido en 1902, nacido en el puerto de Santa María, siendo un poeta, dramaturgo y artista plástico. Su carrera literaria fue muy extensa y variada, tanto en temas como estilo, y fue uno de los miembros más comprometidos políticamente. Tiene varias evoluciones: la etapa final, la etapa política, etapa vanguardista y la etapa inicial. Una de sus obras más importantes fue Marinero en tierra, escrita en 1925, poesía nostálgica sobre el mar, su infancia y Cádiz, su país. Sobre los ángeles, 1929, una obra oscura, con tono existencial y desorientación espiritual. Y otra de sus grandes obras fue El poeta en la calle, escrita en 1938, una poesía de combate, denuncia social y compromiso político. Fue exiliado y regresó a España. Tras la guerra civil se exilió en Argentina y luego en Italia, pero regresó a España en 1977 tras la guerra. También hubo otro poeta llamado Damaso Alonso,
en 1898. Nació en Madrid y fue un poeta, filólogo y crítico literario. Tuvo una doble formación como estudioso de la literatura y como poeta. Fue director de la Real Academia Española. Su poesía pasó por distintas etapas. Al principio escribió poesía como intelectual, pero después de la Guerra Civil desarrolló una poesía mucho más existencial, angustiada y profunda. Sus temas más frecuentes eran la angustia de la existencia, el sufrimiento del ser humano, el dolor de la guerra y la búsqueda del sentido de la vida. Una de sus obras más destacadas sería Hijos de la ira, escrita en 1944, una obra clave de la poesía existencial de posguerra. Es un grito desesperado por el sufrimiento humano, lleno de tensión y muchas preguntas sin respuesta. Fue un gran estudioso poetista de Góngora, a quien ayudó a revalorizar, pero también escribió sobre otros miembros de su generación y fue una figura influyente en el análisis literario.